la palabra. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar un tema particularmente interesante, que es lo que se refiere a el manto santo de Turín, o la sábana santa, tiene varios nombres, que se conserva ahora mismo en Turín, en el noroeste de Italia. Antes de comenzar nuestra meditación, porque va a ser una explicación desde el punto de vista científico también, pero va a ser una explicación para meditar, ¿no? Que es la cosa más importante, que podamos encontrarnos a través de esta tela, podamos encontrarnos con la ternura del amor de Dios que se hizo carne y entró en el dolor y el sufrimiento por amor a nosotros. Así que vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, por todo lo que nos regalas y por esta posibilidad que nos das hoy de dejarnos maravillar por algunos signos que has dejado en medio de nosotros a través de tu resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces yo les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver, para que puedan comenzar nuestra explicación. Aunque tienen que saber que yo dejé lo que tengo escrito lo dejé en italiano, pero no se preocupen, yo voy a explicarlo todo lo que son las imágenes, que es la cosa importante. Cualquier cosa me escriben, no sé cómo me escriben, será por WhatsApp. Lo tengo aquí abierto porque voy a ocupar la pantalla también. Ok. Bien. Bien. Okay. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado, escándalo para los judíos y tontería para los paganos, ¿no? Que la cosa central de nuestra fe es que nosotros lo que predicamos es Jesucristo, que es un escándalo, ¿no? Cuando muchas personas se refieren al cristianismo, dicen, pero ¿cómo van a creer en uno que fue crucificado? Nosotros quizás nos hemos acostumbrado a la imagen del crucifijo, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestras casas, lo tenemos en todos lados, pero en realidad es una imagen muy fuerte, muy, muy fuerte. Claramente para nosotros es bastante lejana de nuestra cultura, aunque sabemos que es una condena terrible para una persona, ¿no? Es como si nosotros entráramos hoy en la casa, imagínense, de una persona que sigue una religión de uno que está quemado arriba de una silla eléctrica. O sea, es una imagen que sería muy fuerte para nosotros, pero porque pertenece la silla eléctrica más a nuestra época. Claramente la cruz quizás nos podemos acostumbrar, pero a través de esta meditación vamos a ver verdaderamente en qué consistía este tipo de condena y en qué consistía sobre todo la imagen que aparece. Nosotros no podemos decir que la imagen es Jesucristo, aunque después quizás lo podamos concluir, pero nosotros tenemos que iniciar nuestro estudio y nuestra meditación partiendo del presupuesto, del pensamiento de que no era Jesucristo. Nosotros vamos a estudiar al hombre de la sábana santa, al hombre del manto santo de Turín. Nosotros vamos a estudiar la imagen y la persona que aparece en esa imagen. Después vamos a descubrir cómo hay muchísimos puntos de relación entre lo que está escrito en la Sagrada Escritura y lo que aparece en la imagen del hombre de la sábana santa. ¿Cómo es esta tela? Esto es un cuadro del siglo XVII de Juan Bautista de la Rovere y nos muestra muy bien cómo es esta tela. Esta tela es una tela larga, ¿no? Como pueden ver, es una tela larga y ancha 1,10 m, después lo vamos a ver,
que envolvía al cuerpo del, en este caso, del cuerpo del hombre, poniéndolo, ven cómo lo envuelve. En la parte de arriba se ve toda la tela extendida y en la parte de abajo del cuadro se ve cómo envolvieron al hombre que estaba en esta tela, ¿no? Lo envuelve desde los pies, que pasa por detrás y pasa hasta arriba delante del rostro. Eso nos ayuda ya a comenzar a entender cómo es la imagen. Es una tela de lino muy precioso, y también vamos a ver esto, que tiene 437 centímetros, 4 metros y 37 centímetros por 111 centímetros, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Ven, en esta imagen que yo le estoy poniendo ahora mismo, casi no se ve, en esta imagen de la tela, casi no se ve la imagen del hombre, ¿no? Pero es en la parte central, más o menos donde está el rostro, la parte central de, al menos mi derecha, no sé qué ustedes están viendo. Aquí este es el negativo de la foto anterior, y en el negativo ya la imagen del hombre se ve un poquito más clara. Aparte de la imagen del hombre, nosotros podemos ver en esta tela unas marcas, ustedes ven todos unos signos, unas rayas, que son signos de varios incendios que sufrió esta tela, ¿no? Y del trabajo que hubo para reparar esta tela. Y entonces, por ejemplo, se ve en varios lugares, se ve, ustedes ven mi cursor, yo espero que sí, que lo vean, mi cursor. Voy a preguntarle a Jorge. Sí, sí lo vemos, padre. ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces aquí ustedes lo que ven, este es el rostro, ¿no? Y esta es la parte de atrás de la cabeza, este es el pecho, estos son los brazos, y esto de aquí es las espaldas y la parte de atrás de la espalda, las piernas, y estos signos, en cambio, que ustedes ven aquí, fueron los restos y la reparación de los incendios que sufrió, junto con esto. Ustedes ven aquí, hay como unos signos, estos son los signos de qué cosa, estas marcas que quedan aquí, son las marcas del agua que botaron arriba de la Sábana Santa cuando sufrió los incendios, ¿no? Esos son restos del agua, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es este? Un tejido, se llama así, que fue cosido, digamos, se llama espina de pez, ¿no? Y va en sentido de izquierda a derecha, o sea, en sentido horario. Y ustedes dirán, pero a mí qué me importa cómo hicieron la tela de Jesús, si en sentido horario o antihorario. No, en cambio es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús nosotros sabemos que es una característica de Palestina este tipo de tejido. Por ejemplo, en Egipto el tejido es en sentido antihorario, no es horario, ¿no? Es más bien de derecha a izquierda, ¿no? El tipo de tejido. Y es otra cosa curiosa de este tejido, es que en él, que es lino, se encuentran restos de algodón. Y ustedes dirán, ¿y eso qué importa? Quiere decir que en el tejedor donde hicieron esta tela, digamos, hicieron también cosas con algodón. Y esto es curioso porque en la tradición hebrea no es permitido tejer una tela donde hay un tejido animal y uno vegetal. No se puede mezclar el animal con el vegetal. Y aquí lo que se encuentra son solo restos vegetales, ¿no? Lino y algodón. Si hubieran encontrado lino y lana, ya yo podría decir, esta tela seguramente no es una tela que pertenece a la cultura hebrea. ¿Ok? Vamos adelante. Entonces se hicieron muchos estudios de los incendios. Estos incendios, los más significativos, nosotros tenemos los datos históricos que fueron del 1532, que son los restos, las marcas más grandes que se ven, ¿no? En esta tela es curioso que se encuentran restos de tierra que es típica de la zona de Palestina, y también se encuentra
restos de perfume, de mirra y de aloe. Esos son datos particulares, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar, y después lo vamos a decir, que algunos estudiosos han dicho que esta tela no es de la época de Jesús, sino más bien del año 1190, más o menos, o sea, 1000 años después de Jesús. Pero nosotros ahora vamos a unir datos, ¿no? Nosotros no podemos negar lo que dijo ese grupo de científicos por el momento, pero nosotros vamos a ir uniendo datos, yo les voy dando datos y después ustedes llegarán solos a sus conclusiones. Este hombre francés, Max Fry, es un estudioso de los diferentes tipos de polen, no sé, si ven que yo estoy hablando en itañolo, no sé, me lo dicen, me hablan, me dicen, oye, habla en español, habla en panameño. Bueno, la cosa es que estos pólenes, el polen que fue estudiado en la Sábana Santa, es interesante porque 2/3 de los pólenes que se encontraron son justamente de la área siro-palestinense, de la área de Siria y Palestina, las áreas de Jesús, para entendernos, ¿no? Nosotros, pero, sabemos con certeza histórica, por los documentos, la existencia de la Sábana Santa a partir del 1350, ¿okay? Cuando ya se encontraba en Francia, diré, y poi a Chambéry, y de ahí que fue a Turín. Pero antes de eso, del 1350, nosotros podemos tener indicios de la existencia de la Sábana Santa, pero en realidad no hay datos históricos escritos que nos den la certeza que es esa. Hay algunos comentarios, eso sí, pero no ciertamente, científicamente hablando, ¿no? Pero lo que se piensa que el recorrido que hizo esta tela, también viendo el polen y algunas características que se fueron sumando a la tela, seguramente esta tela viajó de Jerusalén a Edesa, después fue a Constantinopla, lo que hoy es Istambul, después fue a Atenas y después ya llegó al viaje en 1350 a Francia. ¿Cómo fue conservada? Por algunos escritos. Se presume que fue conservada en los modos que yo les muestro aquí, ¿no? Al principio se habla de que la Sábana Santa en Jerusalén, claramente nadie había visto una imagen impresa o que había quedado en la tela. Así que fue más bien conservada porque había restos de sangre del Señor, pero no por la imagen. Después se habla de una imagen del cuerpo de Jesús en algunos escritos en Constantinopla, en Istambul. Y también en Edesa se habla del rostro, la imagen del rostro de Jesús, así como, y eso nos hace pensar que el rostro que se habla, que estaba conservada en modo tal que se viera solo el rostro en Edesa, ¿ven? Y en Constantinopla, en cambio, todo el cuerpo frontal. Ya en Francia se habla del cuerpo entero, de atrás y delante, como lo vemos extendido aquí y también en Turín. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora estamos delante de la imagen. Ustedes cuando ven la Sábana Santa, Dios quiera que se los regale de verla, se ve como vemos en esta foto donde yo estoy poniendo el cursor. ¿Qué pasó? Que en 1800, a finales del casi 1900, se hizo una fotografía de la Sábana Santa. Y la primera cosa que impresionó fue que el negativo de la foto, vamos a ver si entienden esto, el negativo de la foto, porque un día le estaba preguntando a un niño que si sabían lo que era un negativo, y todos decían, dije, ¿qué? Digo, mira, el rollo de la cámara, ¿cómo? Nadie sabía qué era esa vaina. Entonces dije, ¿cómo el rollo? ¿Qué es eso? Bueno, miren, el negativo de la foto, yo espero que ustedes todos lo saben, el negativo de la foto, lo impresionante es que se dieron cuenta que el negativo, que es el que aparece aquí a mi derecha, que le estoy poniendo con el cursor, el negativo en verdad es el positivo de la imagen. O sea que parece que a través, ¿cómo se imprimió, cómo quedó esta imagen en la tela?
que tú tomándole una foto, el negativo es en verdad la imagen real. Entonces podría haber muchas teorías sobre cómo esta imagen quedó impresa, no sé cómo se dice, en la tela, ¿no? Puede ser que quedó así por por el sudor. Algunos piensan que por el sudor de la tela y el contacto con el cuerpo, pero esto no es posible porque no se explica por qué en algunos lugares son más oscuros. Hay puntos más oscuros y puntos más blancos, o sea, hay diferentes tonalidades de color, ¿no? De color de oscuridad o de claridad. Así que eso no puede ser. En cambio, dicen otros estudiosos que esto puede ser, que en verdad lo que ocurrió para que pudiera quedar una imagen imprimida, impresa en esa modalidad, tiene que haber sido una explosión, una radiación tan fuerte en la tela, una radiación que dejó la imagen, y eso explicaría, si hay una radiación del cuerpo, explicaría por qué en algunos puntos está más cerca de la tela y en otros puntos está más lejos de la tela. Pero eso nos abre delante de otro enigma curioso. Nosotros tenemos en esta tela mirra y aloe. Esta mezcla de mirra y aloe, imagínense, cuando está en contacto con sangre coagulada, hace que la sangre se diluya, y se diluye mucho, o sea que desaparecería. En cambio nosotros aquí tenemos restos de sangre y tenemos el aloe y la mirra. Tiene que ser, pero esto ocurre solo después de, ¿saben cuántas horas? De 36 horas. O sea, cuando uno pone el aloe y la mirra con la sangre, 36 horas a contacto, la sangre se diluye completamente. Esto quiere decir que en la sangre del cuerpo que estaba a contacto con la tela, tuvo un contacto de menos de 36 horas. Justo lo que nosotros decimos, que es lo que pasa desde que Jesucristo es enterrado, bueno, murió a las 3 después, desde que es enterrado hasta que resucitan las primeras luces del domingo, ¿no? Podría ser, no podría ser, pero ya esto es curioso. También es curioso porque si hubiera sido sangre normal, ustedes si se cortaran una pierna y están durmiendo y mueven la sábana, la sangre se mueve. En cambio aquí la sangre es perfecta, está la imagen de la sangre sobre la tela, parece que nunca se movió. O sea, parece que hubiera atravesado la persona, la tela que lo cubría. Vamos adelante. Otra cosa curiosa, miren esto, qué lindo. La sangre de la sábana santa, ¿no? Es de tipo AB. No sé cuántos de ustedes son de tipo AB, pero es de tipo AB. El tipo AB es un típico, o sea, imagínense, creo que es el 7-8% de los judíos tienen sangre AB, ¿no? Que es un porcentaje mucho más alto entre el pueblo de Israel. Pero eso no es lo tanto curioso cuanto que esto ustedes que están viendo ahora que les estoy poniendo delante es la imagen del milagro eucarístico del anciano. Aquí en Italia hubo un milagro eucarístico ante un sacerdote y su incredulidad, la hostia se convirtió en carne real, se convirtió en una membrana del pericardio, del corazón, una membrana muy particular del corazón. Y la cosa curiosa es que aún hoy en día hacer ese corte de la membrana del corazón exterior es casi imposible poder hacerla. En cambio, esta es ese tipo de corte de un corazón de persona, humano. La hostia se convirtió en eso y la sangre, aquí lo ven, lo he engrandecido un poquito, la sangre se convirtió en 5 grumos, ¿cómo se dice? 5, digamos, bolas, no sé cómo se dice, de sangre. Y eso es curioso porque esta sangre, ¿saben qué tipo es? AB. La misma sangre que aparece en la síndrome, y no solo, la misma sangre que aparece en todos los milagros, el mismo tipo de sangre, claro. Entonces, si uno une, es curioso esto también, si uno une todas las características
de la sábana santa, nosotros tenemos que decir que no está hecha por manos de hombre. Aqueiropoietos. Aqueiropoietos quiere decir que no está hecha por mano de hombre, sino que es una imagen que es impresionante. Es más, si ustedes saben, yo no sé, pienso que lo digo más adelante, es una imagen que se ve solo a 3 metros de distancia. Si tú te acercas más de 3 metros, no ves nada. Es una imagen que se ve solo a 3 metros. Imagínate delante de la teoría de que fue hecha por un artista o algo, cómo hace un artista para pintar algo que solo se ve a 3 metros, ¿no? Una cosa curiosa. Así como es curioso que si uno la pone, ahora lo mostraré eso, si uno la pone en contraluz, contra la luz, así no se ve nada. Ahora vamos a ver todos estos particulares interesantes. Este doctor, que es el profesor Roger, dijo que esto era un termoquímico, un estudioso científico, agnóstico, y dijo que le dieran la posibilidad de estudiar la sábana santa y que él en media hora iba a resolver el misterio. Un poco de presunción. Pues después de 3 años escribió un artículo que se llama El misterio continúa. Y no solo, después de otros 7 años, dijo una frase que quedó histórica, que dice, mejor apresurémonos, porque si no, voy a tener que convertirme yo en un místico. Y de agnóstico pasaré a ser místico, y en verdad no lo quiero ser. Y para que vean qué grandeza, más allá de que sea en verdad la tela de Jesucristo, no, hay un signo inmenso que el Señor Dios nos ha regalado para que veamos y podamos descubrir juntos el sufrimiento del Hijo de Dios vivió por nosotros. Esta es la imagen que les decía, o sea, otra imagen. En esta imagen, con la luz en transparencia, como ven, no se ve la imagen. Se ven, esto que ven aquí son los restos de la sangre de los brazos, eso se ve claramente. Estos que ustedes ven aquí son los signos del agua que fue botada en los incendios. Estos son las reparaciones de los incendios. Pero si ven la imagen del rostro, de las espaldas, del pecho, no se ve nada. Interesante, impresionante. Pero hubo un profesor, también él, que hizo un estudio, Tamburelli, si no me equivoco, se llamaba, como los restaurantes de Panamá, Tamburelli, en 1978 hizo un estudio sobre la sábana santa y hizo una imagen tridimensional, de 3 dimensiones, utilizando esos puntos de coloridad, esos puntos de tonalidades, de oscuro y blanco. Y si ustedes ven aquí es la imagen de 3 dimensiones de la parte frontal del hombre de la sábana santa, y aquí se ve el rostro. Pero cuando él hizo este estudio, se impresionó por una cosa. ¿Y saben qué cosa? Para los que dicen que es una pintura o algo, que arriba de los ojos del hombre de la sábana santa, aquí hay uno, aquí está el otro, arriba de la ceja, se encontró esta moneda, como era tradición sepultar a los hombres en aquella época, poniéndole una moneda arriba de cada ojo, ¿no? La cosa curiosa es que esta moneda se llama Dilepton Litius. El Dilepton Litus es una moneda de Tiberio César del año 16. Y no solo, sino que esa moneda tuvo un problema, imagínense ustedes, un problema de impresión cuando la imprimieron y escribieron mal el nombre de César. Y en estas monedas aparece ese error. Imagínense si algún artista podía llegar a algo tan grande. Pero, ¿cómo es posible entonces que haya la imagen con una moneda del primer siglo cubriendo los ojos de este condenado a muerte? Son todos datos particulares que yo le estoy dejando, Yo le estoy dejando algunos signos. Después unimos todo. Menos mal que no tenemos
un examen después para hacerle las preguntas. Pero bueno, es curioso que por ejemplo, antes de la sábana santa no era de conocimiento de todos. Y ya como les dije, los primeros 3, 4 siglos, en verdad, no se sabía que ahí estaba impresa la imagen del Señor. Por eso, por ejemplo, esta es la catacumba de Pedro y Marcelino. Esta es una imagen en las catacumbas de Pedro y Marcelino aquí en Roma, que es del 3er siglo esta imagen. Esta imagen está representado Jesús con la hemorroísa, con aquella mujer que va a tocarle el manto a Jesús. Y es curioso porque en esa imagen, si ustedes van a ver el rostro de Jesús, es un rostro muy joven. ¿Y esto por qué? Porque en verdad, y es un rostro diferente del que nosotros nos imaginamos de Jesús. Nosotros a Jesús siempre lo hacemos con la barba, el rostro largo, la nariz muy larga, así. En cambio aquí está más bien gordito, el cabello corto. Es otra imagen. ¿Por qué? Porque todavía no se conocía la sábana santa. Puede ser. Porque la sábana santa después va a dar un imprinting a la imagen de Jesús y de María. Ahora vamos a ver eso. Imagínense, esto que ustedes ven aquí arriba es una icona, un icono de Jesús que es del 6º siglo. ¿Okay? Y se encuentra en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, en el monte Sinaí en Egipto. Este icono, que es un icono histórico, imagen de Jesús, nosotros si ponemos arriba, le ponemos arriba la sábana santa, como está aquí representado en la parte de abajo, hay 250 puntos de unión, de similitud entre el icono y la sábana santa. Ustedes tienen que considerar que cuando hacen un identikit a una persona, se juzga que es la persona cuando hay 60 puntos de unión entre la imagen y la fotografía, entre el dibujo hecho y la fotografía. Cuando hay 60 puntos en un identikit, se dice que es la persona. Aquí hay 250 puntos. O sea que seguramente quien pintó esta imagen, podemos decirlo, no sé si podemos decirlo, pero digámoslo, no sé, conoció que del 6º siglo conoció la sábana santa. Muy bien. Igual pasa con esta moneda, que es una moneda bizantina de Bizancio, hoy Estambul, del 6º siglo. Hay 200 puntos de unión entre la imagen de la moneda y la imagen de la sábana santa. Este es el rostro del negativo que yo les mostré de la fotografía de Jesús. De la fotografía, perdón, no podía decir Jesús. Del hombre de la sábana santa. Y aquí vemos el rostro en primera imagen, la nariz pronunciada, y lo que ven aquí son restos, esto que ven aquí son restos de sangre, que vamos después a estudiarlas, ¿no? Muy bien. Estas son otras imágenes que nosotros vemos ya que comienzan a seguir los parámetros dictados por el icono de Santa Catalina en el Sinaí, ¿no? Es curioso, otra cosa que les quería decir, por ejemplo, yo les he hablado siempre de los incendios, estos son los incendios que hubo, pero ahí parece que hubo más de un incendio que dejó, también hubo un incendio recientemente en Turín, pero este incendio dejó hay como 2 tipos de incendio antecedentes. Ese del 1532 del que les hablé, el más grande, y después pareciera que hay otro incendio, otros signos de incendio, que son estos puntitos. ¿Lo ven aquí? Aquí puse una representación de la sábana santa, esta no es claramente, en la cual solo le marqué los restos de parece un primer incendio. Es curioso, de un primer incendio. Y miren, esto que está aquí es un manuscrito, esto es una miniatura, lo que está aquí a mi izquierda, es una miniatura de un manuscrito que se encuentra en Budapest, que se llama el manuscrito Prai, que es del 1192. Y en este manuscrito, si nosotros lo engrandecemos, aquí se los puse en blanco y negro, la primera cosa curiosa es que representaron a Jesús con 4 dedos, como aparece en la síndrome.
en la sábana santa. En la sábana santa aparece el hombre de la sábana santa, tiene solo 4 dedos. Después le explicaré por qué tiene solo 4 dedos este hombre. Aquí representaron a Jesús con 4 dedos. Pero aquí, también, en la parte de abajo, está una tela. Vamos a ver mejor esa tela. Esa tela, que se ve aquí abajo, aquí se ve esa tela. Esa tela tiene 4 puntitos que parecen los mismos 4 puntos del incendio. Pero este manuscrito es de 1192. Para todos los que dicen, en cambio, que la sábana santa, en cambio, era una tela que en verdad tenía otra fecha de origen. Pues. Ustedes tienen que saber que en 1978 hubo un estudio muy famoso, que ahora no sé dónde están, bueno, por ahí ahora se los digo, que hicieron un estudio con el carbonio 14, que ustedes quizás conocen, que se utiliza para datar, para encontrar la fecha del origen de cualquier tipo de ser o de cosa, ¿no? Pero eso depende de la cantidad de carbonio con el cual ha estado en contacto, claramente. Y ha habido casos, y en esa fecha se dijo, ese grupo de estudios, que después yo tengo muchas dudas, pero bueno, este grupo de estudios dijo que la fecha de la sábana santa era del 1260, 1390, ¿no? Y eso ya no coincidiría, por ejemplo, por eso les puse antes lo del incendio, con el incendio que es con el manuscrito ese que muestra los signos de un incendio del 1192, así como no coincidiría tampoco con la imagen de la icona del Cristo del quinto siglo, del sexto siglo. Y nosotros también tenemos resultados. Por ejemplo, hubo un estudio de una momia, se dice, de Manchester, que en verdad resultaba 1000 años de diferencia entre la tela que la cubría y el interior. O sea que muchas veces el externo, estando a contacto con personas, y la sábana santa seguramente estuvo siempre a contacto con personas vivas que la tocaban, cambia la fecha de la tela misma, ¿no? Y muchas veces, miren, aquí se los puse, fue expuesta en este modo. Ven, aquí tienen una representación con el obispo, los obispos y el pueblo que extienden la sábana santa para que la vea todos los fieles, y la extienden tomándola por los bordes. Pero lastimosamente ese estudio hecho en 1978 se hizo tomando, aquí se ve el corte que hicieron, muy pobre como corte, muy pequeño también, pero siempre extremo, de justamente el lugar donde estaba más a contacto con personas, personas que lo tomaron con la mano. ¿Okay? Lo que se cortó fueron 8 centímetros por 1, que se ve ahí el corte mientras lo hace. Y después en la conferencia de prensa, lastimosamente, de un estudio que yo considero, aunque yo no soy un científico al respecto, solo me he interesado de leer y estudiar un poquito de esto, no tenían los presupuestos, tampoco, no hicieron un trabajo verdaderamente científico, ¿no? Contestación, y llegaron a una data del 1260, 1390. Es interesante con respecto a esto, que en cambio este profesor que que venía de Moscú, que se llama Kuznetsov. Kuznetsov hizo una prueba sobre una tela del primer siglo y la expuso a 2 grandes incendios, guardándola dentro de un cofre de bronce, como el cofre que cubría, de plata y madera, como era el cofre que cubría la sábana santa, en el cual estaba conservada cuando sufrió el primer incendio. Y después de ponerla, esta tela del primer siglo, haberla hecha sufrir lo que sufrió la sábana santa, después de eso, la fecha con carbonio 14 era exactamente del 1200. O sea que se cambia claramente, porque la plata cayendo, el bronce o la plata, más el incendio
cambia, altera la fecha de la tela. Vamos a ver ahora la tela. Vamos a ver, espero que estén todavía ahí, que no se hayan aburrido con esta explicación. Pero vamos ahora a entrar, yo les di muchos datos así, ahora vamos a entrar en los particulares de la tela de la sábana santa. ¿Ok? Bueno, ante todo, estas son las espaldas, pero se ven poco. Aquí, los golpes. ¿Cuántos golpes sufrió el hombre de la sábana santa? Sufrió 120 golpes de flagrum romanum, que es el tipo de flagelo, que este que ven aquí. Ven aquí, aquí se ve el tipo de flagelo que es, ¿no? Aunque el de Jesús era con una terminación, si no me equivoco, de 3 golpes, ¿no? Y los golpes fueron dados con esta posición estaba el condenado. Estaba en esta posición. El condenado a muerte estaba en esta posición. Digo, el condenado a la flagelación estaba en esta posición. ¿No? Muchas veces es representado con una columna alta. No, no, la columna tiene que ser baja para que él se apoyara, porque los golpes los recibe sí en la espalda que en el pecho. Recibe por todo el cuerpo golpes, delante y detrás, las piernas y en los brazos, ¿no? Más bien como lo representó Gibson, por eso puse la imagen de Gibson aquí. Fueron 120 golpes, pero ustedes tienen que saber un dato particular, que para Israel no podía condenar a nadie a muerte, pero el máximo que podía condenar a una persona era a 39 golpes, ¿no? En cambio, para la ley romana, para el derecho romano, en cambio, el máximo que podía recibir una persona condenada a la cruz, y este hombre de la sábana santa recibió la flagelación, sobre esto no tenemos duda, flagelación y cruz. Pero un condenado a la cruz, según el derecho romano, podía recibir máximo 21 golpes. 21. Este hombre tiene 100 golpes más. ¿Cómo es posible? O sea, no cumplieron ni el derecho hebreo sobre este condenado, ni el derecho romano. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre recibió 100 golpes más, que es la condena máxima? Normalmente se moría con la condena de 120 golpes, que era la condena máxima. Normalmente una persona moría con eso. Pero este hombre no solo recibió 120 golpes, sino que después fue crucificado. ¿Por qué? Y esto podríamos unirlo a lo que dice Pilato, que lo castiguen severamente, pero después lo dejen en libertad. Era su intención. Este hombre, en cambio, después fue crucificado. Y esto también explica por qué él no duró en la cruz. Duró muy poco en la cruz. ¿Pero por qué? Porque había ya sufrido una condena tan fuerte, los 120 golpes, que era casi imposible que llegara a la cruz. Por eso, cayéndose, le hacen que otro lleve la cruz, porque estaban preocupados de que no llegara a la crucifixión. Este hombre, otros datos particulares, esta es la espalda, lo que ustedes ven aquí atrás son los signos de la espalda, y aquí en el plástico, hicieron un plástico con la imagen, en este plástico se ve una parte más roja. Esta parte seguramente es la parte en la cual él llevaba la cruz, ¿no? Que la cruz, como ustedes saben, no es la cruz como aparece en nuestras imágenes religiosas, la cruz entera. Jesucristo lo que lleva es el palo horizontal, el patíbulo, el horizontal, porque en el lugar donde ocurrían las crucifixiones estaban los palos verticales. Entonces ellos eran clavados sobre el horizontal y después con unas cuerdas se subía el horizontal con la persona crucificada y quedaba colgando de la madera. Este hombre también, otra cosa curiosa, están los signos de un casco de espinas. Curioso esto porque no tiene ningún sentido, ¿no? Que a un condenado a muerte le pongan un casco de espinas. No era algo que se usaba. ¿Por qué a este hombre le pusieron un casco de espinas? Otro dato muy curioso. Lo que nosotros hablamos de una corona de espinas. Aunque más que una corona, así bonita como las ponen en nuestras imágenes, en verdad fue un casco porque entraron 60 puntas de espina en la cabeza de este hombre. Ustedes tienen que pensar que en la cabeza de nosotros hay 140 puntos por centímetro cuadrado sensibles al dolor. Imagínense que entren 60 puntas de espina, de señora espina, ¿no? Y por la sangre se puede ver cuáles esas espinas, en qué venas
lograron romper por el modo, imagínense, por el modo en que se ha salido la sangre. Lo que les decía antes, miren, Jesucristo lo que lleva es el palo horizontal, ¿lo ven? Y el horizontal tenía un hueco en el medio para que pudiera entrar en el vertical. Ese horizontal, y es curioso, normalmente el signo que tiene Jesús en su espalda, el signo rojo que le aparece, marcado de sangre, es de 13 centímetros de ancho. El palo horizontal que se conserva en Santa Cruz, en Jerusalén, aquí en Roma, es de 130 centímetros. Perdón, de 13 centímetros. Es curioso esta cosa. Y la imagen, en cambio, que les puse de Gibson, de llevar la cruz en este modo, es para decirles que así no la llevó seguramente Jesús. Jesucristo la llevó en este modo que les puse aquí, amarrados con la cruz en sus espaldas. Jesucristo, pero se cayó, ¿no? Como nos cuenta la tradición. Y también se cayó el hombre de la sábana santa. ¿Y por qué lo decimos? Porque el hombre de la sábana santa tiene roto este hueso y también la nariz. Y eso explica por qué la nariz era tan pronunciada y tan en profundidad. Porque este hombre, cuando se cayó, teniendo el peso de la cruz, recuérdense, no se cae de rodillas como en nuestras imágenes, ¿no? Porque tiene todo el peso arriba del cuerpo. Cuando tropieza, se va de cara. Por eso, con la madera se rompe el rostro, ¿no? Y eso se puede todo estudiar. Yo no estoy bajando en todo, no le estoy hablando de todos los particulares, pero está todo científicamente documentado sobre un estudio de quién es el hombre de la sábana santa, no diciendo que es Jesús. Pero nosotros yo lo que le estoy subrayando es que tienen muchísimos puntos de unión con el hombre de la cruz. Asimismo, los signos de los clavos que Jesucristo tenía en las manos no son en las manos, la mano aquí, no, porque no tendría el peso del cuerpo, sino que son en los pulsos, aquí, ¿no? Pero ¿por qué? Porque también les tengo que decir que en griego, aquí puse keir es el significado de la palabra griega mano. Todo esto es la mano, ¿entiendes? Al menos en el griego antiguo. Y cuando entra, si uno rompe, lo sabían muy bien los romanos, primero que todo que tiene bien el peso del cuerpo, si uno mete un clavo aquí. Pero entrando un clavo aquí, se rompe un espacio que se llama el destot y provoca, ¿qué cosa? Y provoca, me lo dirán los médicos que están escuchando, que que el dedo, el pulgar se llama, que este dedo se meta dentro. Por eso el hombre de la sábana santa aparece con las manos así, con 4 dedos. Porque este dedo por el nervio, se ha ido hacia adentro. ¿Ok? ¿Lo expliqué bien? Bueno, y también se ve una marca, la ven aquí no se ve, aquí en la de abajo se ve una marca un poco de sangre, claro, porque era la sangre de la mano apoyada, de la madera apoyada con el clavo, ¿no? Ustedes saben, el hombre de crucifixión claramente no es como en la estampita, sino más bien que fue crucificado cuando llegaban, los ponían en el piso, apoyados sobre el palo, como les dije, horizontal, y clavaban, pero no es que estaban viendo a ver cuántos centímetros para que salga bonito en la fotografía, ni nada de eso. Porque, y esto cómo se sabe, que fue crucificado en este modo, como aparece aquí, representado, como le estoy mostrando aquí, se sabe por el modo en cual caen las gotas de sangre, ¿no? Por la gravedad. Como están cayendo la sangre, como tienen las gotas de sangre en la imagen de la sábana santa, se entiende en qué modo fue crucificado este hombre. Y es curioso porque el hombre de la sábana santa, como los pies estaban puestos uno arriba del otro, y no como en muchas imágenes que están los dos pies con dos clavos, uno arriba del otro, en la imagen, en la tela, pareciera que tuviera un pie entero y el otro más corto. Y hubo una tradición muy antigua, por ejemplo, este icono es la Virgen de Vladimir, una tradición muy antigua en la cual se pensaba que Jesús era cojo,
o que Jesús tenía una pierna más corta que la otra, porque se tomaba de la sábana santa. Y si ven, el niño Jesús en brazos a la Virgen María de Vladimir tiene una pierna larga, ¿no? La ven aquí, una pierna larga que llega aquí hasta acá, el pie del niño, y el otro pie que llega hasta aquí, mucho más corto, ¿no? Interesante estos datos. Ustedes tienen que saber que la cruz, pero ¿en qué consistía este tipo de condena? Este tipo era un tipo de condena que era terrible, porque el condenado moría asfixiado, ¿no? El hombre, la persona, el condenado tenía que tener, una vez que estaba clavado y ya colgaba de la madera, él para poder sobrevivir tenía que empujarse con los pies, respirar y después se tiraba hacia abajo. Tirándose hacia abajo, él lograba respirar un poco, pero después cuando no tenía más oxígeno, tenía otra vez que subir con sus pies, respirar, o sea que al final, a un cierto punto, por cansancio, no lograba más subir para poder respirar, porque estando en esta posición no logras respirar, y al final moría asfixiado, moría por asfixia, ¿no? En el tiempo de Jesús no había una base para apoyar el pie. Nosotros muchas veces en nuestros crucifijos tenemos una basecita en la cual estaban los pies de Jesús para empujarse. En el tiempo de Jesús no había base. Después, sí, después del primer, segundo siglo sí había base. Y después, como en el tercer siglo, había hasta una cosa para que se apoyara, para que apoyara el pie en modo tal que el crucificado tuviera mucho más tiempo en la cruz. O sea, era una condena terrible porque una persona duraba ahí días. Ya, hasta en el tiempo de Jesús podía durar días. La gente pasaba, le insultaba y duraba días hasta que ya no podía más y moría. Jesucristo fue condenado a ese tipo de condena. Por eso es que todos se sorprenden. Llegaba a la fiesta y no podía haber hombres colgados de la madera. Por eso es que a los otros dos que estaban bien físicamente tuvieron que romperle las piernas. ¿Para qué le rompieron las piernas? Para que no subieran más, para que no pudieran respirar más, murieran asfixiados. En cambio, cuando llegaron donde Jesús, se sorprendieron que ya estuviera muerto. Pero que creo que ya estaba muerto, pobre hombre. Se había subido la condena de 120 golpes. ¿Y qué cosa hicieron? Le clavaron una lanza. Pero clavando una lanza, dice la escritura que salió sangre y agua. Tiene una herida, el hombre de la sábana santa, como ven aquí, tiene una herida de lanza en el costado derecho de 4 centímetros. Otra coincidencia. Y el resto, lo que ustedes ven aquí, el resto, el líquido que se ve aquí, es sangre y el siero, no sé cómo se dice el siero, el líquido transparente que deposita la sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente el condenado a la cruz murió de un gran infarto, un infarto masivo. Y esto se podría poner en relación con lo que dice la escritura de que gritó con grande fuerza. Dice en Mateo 27:50, dice, y Jesús emitió un grande grito y expiró. Pero cuando hay un infarto así masivo, la sangre sale en italiano se dice di folietti del pericarpio, del corazón sale, ¿no? Y depositándose la sangre, y ven, ¿no?, cómo sale la sangre alrededor del corazón, depositándose la sangre, después de un tiempo queda la sangre abajo, sangre, y arriba queda el siero de la sangre, ¿no? Y cuando entra la lanza, esto explica por qué salió sangre primero y después ellos dicen agua. Y después toda la iglesia, esta interpretación dice que la iglesia vive de la sangre de Cristo, de la Eucaristía y del agua de la elección de Cristo, del bautismo, ¿no? Entonces nosotros estamos ante una imagen que es maravillosa, ¿no? Yo les he hecho un recorrido bastante veloz, espero no superficial, sobre la explicación de la sábana santa.
pero al final nos encontramos delante del hombre de esta tela. Podemos decir que Jesús, podríamos decir, por muchos puntos de coincidencia, podríamos decir. Podríamos también pensar que, no sé, que no lo es. Pero ciertamente lo que sí no podemos negar es que en el hombre que aparece en la tela de la sábana santa, aparecen los sufrimientos que vivió Jesucristo por ti. Y entonces les quería leer un paso del profeta Isaías que dice así: así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurada tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otros tantos se admirarán. Muchas naciones ante él cerrarán los reyes la boca. Pues lo que nunca, escuchen, lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Qué es lo que nunca se les contó a los reyes? Y lo que nunca oyeron, se reconocerán lo que nunca oyeron. ¿Qué fue lo que nunca vieron y que lo que nunca oyeron? ¿Qué cosa? La verdad. La verdad. Cuando Jesucristo, Pilato le dice, ¿qué cosa es la verdad? ¿Saben qué cosa responde Jesucristo? No dice nada. Silencio. Porque Pilato se da cuenta que está delante de la verdad. Por eso Pilato después, cuando lo presentará ya, aquí está el hombre, este es el hombre. Porque la verdad es esa que los reyes no habían nunca visto, ni nadie escuchado. Que la vida está en el darla. Que en el misterio de la cruz se encuentra el misterio de la vida. Que nosotros nos pasamos toda la vida tratando de sufrir, de escapar del sufrimiento, escapar de los dolores, escapar de la vida en fondo. Y al final no vivimos. No vivimos. Porque la vida verdadera está ¿en qué cosa? En vivirla. Que implica también los sufrimientos, pero los sufrimientos nos enseñan a vivir, a crecer y sobre todo son el lugar en el cual podemos experimentar el ser de Dios, porque esta es la cosa maravillosa. ¿Qué cosa profesamos nosotros? Que Dios, que es la belleza absoluta, la eternidad, el amor, entró ¿en qué cosa? En la cosa más horrible que hay, en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad. Cristo entró en lo que no tenía sentido para darle sentido. La belleza entró en lo que era horrible para hacerla hermosa, para hacerla lugar del encuentro con el amor. Nosotros tenemos un don maravilloso en nuestra fe, que lo que no tenía sentido, que es hoy mi sufrimiento, mis dolores, mis incapacidades, mis pecados, todo lo que no tenía sentido y que no tiene sentido hoy en mi vida, el estar encerrado en la casa, este coronavirus, un poco de cosas, problemas con la mujer, con el marido, con los hijos, desilusiones en el trabajo, todo lo que no tenía sentido puede tener sentido porque en Cristo se ha convertido en el lugar privilegiado para conocer su amor. Una cosa inmensa. Ya nosotros rechazamos continuamente la cruz, cuando la cruz es el lugar para conocer la verdad que da sentido a la vida, para poder conocer en verdad qué cosa es la vida, porque al final ustedes van a vivir 20 años, 10 años, 30 años, 1 año, 50 años, el único que no se va a morir nunca es Jorge, está bien, pero podemos vivir muchos años o no, pero al final si no hemos experimentado la eternidad de Dios, vamos a llegar todos a ese bendito día cuando estemos solos delante de la muerte. Y allí nos preguntaremos, ¿encontré una respuesta? Pues la respuesta se encuentra ahí, donde muchas veces nosotros no la queremos buscar. En la prueba, en el dolor. Y cuando Dios nos regala momentos de dolor, no vemos el momento de salir de allí. Cuando es allí donde podemos encontrarnos con el único que entró en el dolor, para que tú y yo no estemos solos en el dolor. Esta es la pasión. ¿Saben lo que es una pasión por una mujer o por un hombre? Pues esta que tenemos aquí es el rostro de la verdadera pasión, que no se midió en el darse por ti y por mí. No hay amor más grande que este. Y el Señor nos los ha dejado a través de la sábana santa para que lo contemplemos. ¿Es Jesucristo? No es Jesucristo. Importa poco. Ciertamente se ve lo que nos cuentan las Escrituras. La ternura del amor de Dios, que se hizo último para que tú nunca seas último.
Muchas gracias. Ahora regreso a la imagen. Con esto terminé, pero como yo no veo a nadie, yo espero que ustedes me vean a mí. Te vemos, te vemos. Y muchas gracias. Mira, queremos ahora, y seguramente habrá muchas preguntas, queremos que por favor hacer esta dinámica de preguntas y respuestas, pues lo vamos a hacer por la vía del chat que tienen disponible en el Zoom, ¿sí? Y yo te voy leyendo un poco las preguntas, padre. Así que, por favor, para los que tienen preguntas sobre esto que acabamos de compartir hoy, si tienen a bien, lo escriben dentro del chat, ¿sí? Y vamos a ir leyendo esas preguntas. Ok, y también después si alguien, por ejemplo, ven que yo ahora respondo, otros se tienen que ir y requieren preguntas también, me pueden también escribir a mí, si me siguen en Instagram, Padre Ricardo Reyes Castillo. Padre Ricardo Reyes Castillo. Que veo que varias gente me pregunta cosas y justamente el lunes voy a hacer un video, o sea, el lunes voy a mandar un video sobre el sentido del dolor, que después Jorge me sabe criticar. Pero, así que comiencen las preguntas, pues yo estoy aquí para, si el Señor me ayuda, para responderle. Vamos con esta primera de parte de Linet. Dice, el padre Pío tenía estigmas en las manos y no en las muñecas. ¿Por qué? Bueno, porque el padre Pío, el Señor le dio la gracia y también probablemente San Francisco la tenía en las manos, ¿no? Pero seguramente porque el Señor le dio la gracia de identificarse con aquello que Él ve. La vida, nuestra llamada como cristianos es la de contemplar Cristo y dejar que Cristo sea en nosotros. Pero el Padre Pío contemplaba ese Cristo, con la imagen en esos lugares, en las manos. Y Dios le dio esa gracia en las manos, que era lo que él también sentía y vivía, y lo que él percibía, ¿no? Después que sea aquí el signo, aquí el signo, yo pienso que es bastante, sí, tú dices, porque no, Padre Pío no es otro Cristo tampoco, ¿no? Igual que San Francisco, no son otros Cristos, pero el Señor les dio el signo, un signo de vivir los dolores de lo que ellos van acostumbrados a contemplar en la oración, que era el crucifijo en el modo que tiene los signos más bien en la mano. Eso es lo que yo podría responder. José nos pregunta que si puedes describir nuevamente el tema de la relación de las monedas con la sábana. No quedó claro con el tema de la fecha y este error que hubo en la moneda. Mira, es la fecha, un Lipton, yo lo puse, es una moneda de Tiberio César, que es del año 16, ¿ok? O sea, que ya era una moneda que corría en el tiempo de Jesús. O sea, que en el tiempo de Jesús podía haber esa moneda, ¿no? Dilepton litus, que es una moneda del Tiberio César, como te dije, del siglo XVI. El Evangelio de Lucas dice era el año número 15 del reino de Tiberio César. Lucas 3:1 de Tiberio César. Poncio Pilato era gobernador en la Judea, ¿no? La cosa interesante es que la imagen de la moneda, Kaiser, o sea, César, Kaiser, escrito con C, que es un error. Kaiser es con K, ¿no? Y está escrito con la C, ¿no? Y fueron encontradas otras monedas con el mismo error de conio, no sé cómo se dice, el error de impresión en la moneda, que fueron con la C. O sea, que fue un error de esa época, ese tipo de moneda, y se encontraron otras, ¿no? Y en la moneda del que se encuentra en la Sábana Santa, hay ese mismo error. Curioso, ¿no? Una cosa que nadie sabía y que ahora se sabe por la arqueología. No sé si se lo expliqué mejor, pienso que sí. Hay otra más. También están preguntando para que nos recuerde aquel versículo de Isaías que mencionó y que luego conectó con la parte de la conversación con Pilato sobre la verdad. Es Isaías 53, déjame buscártelo. Isaías 52, 14 y 15. Perfecto.
Están preguntando aquí por la altura del hombre de la imagen. Era un hombre bastante alto para su época, ¿eh? Eso es curioso, que era un hombre bastante alto para la época de él. La verdad que se sabe, pero yo ahora en este momento no me lo recuerdo. Pero creo que no sé si casi un 80, una cosa así. O sea, bastante alto para su época. Perfecto. Y vamos a agarrar uno más que hay por aquí. Pero eso no lo sé con precisión, ¿eh? Dije una respuesta así. Me recuerdo que he leído que era un hombre alto. También preguntan por alguna inscripción que se encuentra en la sábana sobre Jesús Nazareno, si eso está así o no hay ningún tipo de inscripción que se refleje dentro de la sábana. No, que yo sepa, no hay ningún tipo de inscripción. Sí, Teresita pregunta también por el tipaje de sangre. Creo que usted había mencionado el tema de AB, ¿no? Sí, es un tema AB y lo curioso del tipo de sangre AB es que hay una grande porcentaje entre el pueblo de Israel, entre los judíos. Y después es muy curioso que todos los milagros eucarísticos, como el que yo les mostré del anciano, la sangre, o sea, el vino, la sangre de Cristo en vino, que se ha convertido en sangre real, ha sido siempre de tipo AB. Perfecto, vamos a leer una más de las preguntas que tenemos aquí. Amanda pregunta por si la sábana está expuesta todavía, dónde la tiene, etcétera. No, la sábana está en Turín, en una iglesia, no está expuesta al público. La exponen en un año santo, en una fecha muy particular. Por ejemplo, ahora fue expuesta, si no me equivoco, la Semana Santa, el viernes, pero fue expuesta un día por la oración, para orar para el coronavirus y la situación que se vivía. Pero normalmente la exponen en un año jubilar y está expuesta todo un año. Yo la he visto un par de veces, gracias a Dios, pero no sé, yo creo que la última vez que la vi expuesta era seminarista, o sea, al menos hace 15 años, una cosa así, sino 20 años. Yo soy cura de hace 17, creo que era seminarista. Bueno, Jorge, para que nos acompañe también y agradecerle de nuevo, Padre, de verdad, por esto. Ok. Bueno, gracias a todos y otras preguntas, ya después organizamos otra con Jorge, ¿no? Si tienen otras preguntas, me lo pueden hacer siempre a través de Instagram, Padre Ricardo Reyes Castillo. ¿Está bien? Ricardo, Dime. la sábana no está expuesta, pero por ejemplo yo recuerdo que por un año entero en Panamá vino la exposición de la sábana santa, con todos los detalles que tú has mostrado. En Turín, donde está guardada, está esa exposición. Sí, hay un museo muy interesante sobre la Sábana Santa. Y cuando hay exposición, hacen muchas actividades impresionantes y muy interesantes. Pero se puede ir a rezar ahí, solo que está envuelto, digamos que está cubierto, pero se puede ir a rezar donde está guardada, no se ve. Sí, recuerdo que hay una talla, un hombre tallado al tamaño real de supuestamente la sábana santa y era grande, como tú mencionas. Y hay unos hologramas Sí, expuestos. un poco como el trabajo que hizo Tamburelli. Sí. Es que, si todavía hay gente por ahí que les pido disculpas, yo tengo 25 años aquí, en Roma. Cuando hablo de estas cosas que siempre hablo en italiano, me cuesta muchísimo decirlas en español. No es porque soy pedante. Así que, aparte que soy pedante, pero digo, no es por la pedantería, pero es ya no sé ni hablar. Cuando hablo español, hablo panameño, porque donde me paran me dicen, ¿tú eres panameño? Nos das una bendición de despedida, Toto. Vamos a terminar con una oración, pues. Digámosle a la Virgen María que nos ayude, ella que es madre y que supo estar ahí bajo la cruz con su hijo. Que nos ayude también a nosotros a entrar en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes.
Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos, por tu